Y bueno, hemos estado, la verdad, hablando durante varias semanas acerca de los sueños. Yo compartí una vez en Barranquilla que yo tenía una particularidad y era que a mí Dios me habla, pero yo en ese momento lo dije, me hablaba mucho a través de los sueños. Y yo tenía sueños donde tenía batallas, donde tenía revelaciones. Y en medio de mis sueños yo siempre le preguntaba a Dios, pero explícame eso que me estás mostrando, ¿qué es? Y Él en medio del sueño me daba la explicación del sueño. O sea, yo me levantaba no solo con el sueño, sino con la revelación de ese sueño. Pero de un tiempo para acá, el año pasado, yo no volví a soñar. Y yo le preguntaba y le pedía a Dios y le decía, Señor, pero ¿por qué ya yo no sueño? Tenía uno que otro sueño esporádico así, pero no era igual. Y este año en mi corazón nació el fuerte deseo de pedirle a Dios que nuevamente me regalara los sueños. Y llega a nuestro corazón esta serie. La verdad yo les digo que para mí ese devocional Soñadores y esta serie de sueños para mí me cambió la vida. Porque volví a tener sueños, volví a soñar y volví nuevamente a vivir esa revelación de parte de Dios por medio de los sueños. Y a mí me ha encantado, y me ha encantado no solo por eso, sino porque también yo creo que todos los que estamos aquí tenemos sueños. Y todos queremos ver durante este año 2026 el cumplimiento de esos sueños. Y yo te quiero decir esto o empezar con esto porque cuando Dios nos da un sueño a nosotros sus hijos, nunca nos da ese sueño a la ligera. Él nunca lo hace a la ligera. Dios nos entrega sueños no para entretenernos, sino para formarnos. Para eso es que Dios nos entrega los sueños. Pero los sueños, o más bien el cumplimiento de los sueños, ellos no vienen solos. Ellos vienen acompañados de algo que no nos gusta. Y es esa palabrita que se llama proceso. Y yo te voy a contar una historia que yo escuché hace mucho tiempo y a mí me ministró mucho. Resulta que es la historia de un muchacho que él conoce a una pelada muy bonita, se enamora de ella y se quiere casar con ella. Pero resulta que esta pelada de la cual él se enamora tiene una característica particular y es que ella es siamesa. Ustedes saben que los siameses son los gemelos que vienen pegados. Pero resulta que la siamesa de ella era fea. Ella era linda, pero su siamesa era fea. El muchacho decide que él se va a casar con ella porque él estaba enamorado de ella. ¿Y qué creen que le tocó hacer? Se casó con la bonita, pero le tocó cargar con la fea. ¿Por qué te quiero dar este ejemplo? Porque si nosotros queremos ver el cumplimiento de nuestros sueños, que es la parte linda, tenemos que vivir el proceso, que es la parte fea. Porque los dos vienen pegaditos. El sueño viene primero y el proceso viene después. Porque si hay algo que es parte del sueño de Dios, es el proceso. Y así, ese es el nombre que le he dado a la enseñanza del día de hoy, el sueño de Dios. Porque así como cada uno de nosotros tenemos sueños, Dios también tiene sueños. Pero el sueño de Dios va mucho más allá de cada uno de nuestros sueños personales. Muchas veces nosotros podemos creer que los sueños que nosotros tenemos vienen o nacen más bien de nuestro corazón. Pero la verdad es que Dios primero sueña y luego que Él sueña nos incluye
a nosotros en su sueño como parte de su propósito. Mira qué tremendo esto, porque el sueño más grande de Dios, ¿sabes cuál es? Su propósito eterno. Y es que todos sean salvos y además de salvos que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso yo quiero que me acompañes a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. Yo quiero que digas conmigo, oraciones. Peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En estos versículos que acabamos de leer, Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero lo más impresionante de esto es que le escribe en un contexto complejo. ¿Por qué era complejo el contexto? Porque las autoridades que ellos tenían allí eran autoridades paganas, autoridades que no honraban a Dios y además vivían dentro de una cultura que estaba confundida. Pero aún en medio de todo ese contexto le da una instrucción clara. A mí me llama la atención cómo comienza este capítulo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué me llama la atención? Porque es que comienza con una exhortación. ¿Cuál es la exhortación que está implícita aquí? Orar. ¿Y orar por quién? Por todos los hombres. Comienza exhortándonos, pero continúa revelándonos el sueño de Dios. Allí lo dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios. Ese es el sueño de Dios, que todos los hombres sean salvos. Y escúchame bien, salvar no es solo ir al cielo. Salvar es restaurar, sanar, liberar y devolver a la persona al diseño original de Dios. Esa es la verdadera salvación. Y no solo Dios quiere que sean salvos, sino que algo más dice: y que conozcan la verdad. La palabra conocer en la Biblia no es información. La palabra conocer es relación. Yo conozco a Dios no por lo que leo de Él. Yo lo conozco por lo que me relaciono con Él. Esa es la única forma que yo tengo de conocer a Dios. La verdad de Dios no solo se cree, la verdad de Dios hay que vivirla. Por eso hay muchas personas que tú ves que asisten a la iglesia, que creen en Dios, que incluso les sirven en Dios, y tú no ves que vivan plenamente una salvación. ¿Por qué? Porque aunque vengan a la iglesia, aunque les estén sirviendo, su interior sigue atado, sigue herido, y tú siempre las ves confundidas. De un lado para otro, de un lado para otro. Creo que soy salva porque hice mi oración de fe, pero mi relación con Dios no ha ido más allá de esa oración que yo hice algún día. Y tú sabes algo, Dios no solo quiere gente perdonada. ¿Sabes lo que quiere Dios? Vidas restauradas. Eso es lo que el Señor quiere. Él no solo quiere gente perdonada, quiere vidas restauradas. Por eso nos está exhortando a orar. Dios sueña con salvar a todos y nos invita a que seamos cada uno de nosotros los que colaboremos con Él. ¿Cómo? Por medio de la oración. Pablo no dice, oren solo por ustedes. Dice que oren por los hombres, por los reyes y autoridades, por quienes gobiernan y por quienes influyen en la sociedad. Y además explica el por qué.
O sea, es tan explícito como los niñitos chiquitos cuando tú les dices, no tomes agua. ¿Y por qué? Ellos todo lo preguntan. Igualito, como si lo vamos a preguntar, ¿y por qué? Ahí está el por qué en el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora yo te hago la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué es agradable? ¿Sabes por qué es agradable? Porque cuando nosotros oramos por salvación, estamos orando por el corazón de Dios. Estamos orando por lo que Dios quiere. Cuando nosotros oramos por salvación, no estamos tratando de convencer a Dios, estamos alineándonos con su corazón. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso Dios quiere que nos alineemos con su sueño, o más bien que seamos un instrumento para el cumplimiento del sueño de Él. Y yo hoy te quiero hablar porque a mí me gusta mucho enseñar a través de historias. Mi esposo dice que yo me equivoqué de profesión. Él dice que yo no he debido ser comunicadora social, sino actriz. Que porque yo me meto en esas historias y yo las sufro y yo lloro y entonces yo me empiezo a ver una serie de televisión y empiezo a orar por la protagonista para que no se muera y yo, ay Señor, que no se muera. Yo me meto en esa serie y peleo con el antagonista y me siento la protagonista. Yo de verdad, a mí me gusta mucho y Dios me habla mucho a través de historias. Entonces cuando yo enseño siempre me gusta hacerlo con historias. Y hoy te voy a hablar de la historia de una mujer que yo sé que tú siempre, que la has oído hablar muchísimas veces. Pero esta mujer fue un instrumento que Dios utilizó para salvar a todo un pueblo. Y el nombre de esta mujer es Esther. Acompáñame al libro de Esther, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piensen que escaparán en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo voy a ubicarte un poquito en el contexto histórico de esta historia. Esther era una joven judía huérfana que vivía en Persia. Como ella era huérfana, quien cuidaba a Esther era su primo Mardoqueo. Esther es elegida por el rey Asuero para ser reina, para ser la próxima reina. Y desde esa posición, o sea, Dios permite durante toda la historia de Esther, cuando llegues a tu casa y te la quieras leer, Dios permite que ella llegue y la coloca en ese palacio para que ella sea la próxima reina. Pasan muchísimas cosas allí que yo no tengo tiempo para contártela ahora, por eso yo quiero que cuando llegues tú la leas bien. Pero cuando ya Dios permite que ella sea la reina, Dios la utiliza como un instrumento para interceder con valentía y salvar al pueblo judío de un plan de muerte. Los judíos estaban destinados a morir. Esther fue una mujer de fe. Una palabrita que me encanta a mí y que la pastora Lioa la recalcó ahorita en su enseñanza. Una mujer de obediencia y además fue una mujer de coraje. De coraje, colocada por Dios en el lugar correcto para algo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. La historia de Esther no es una historia que comience con ella. Comienza con un Dios que ya tenía un plan para salvar a su pueblo. Esther no llegó a ese palacio por accidente. Esther llegó por una asignación divina. Escúchame bien, nosotros no estamos hoy donde estamos por accidente.
Nosotros estamos hoy donde estamos porque Dios quiso que estuviéramos allí. Porque Dios nos colocó como parte de una asignación divina. Dios soñaba con salvar a su pueblo y preparó un instrumento para hacerlo. Un instrumento que se llamó Esther. Pero que yo sé que así como preparó a Esther para cumplir sus sueños, Él se ha encargado de prepararnos a cada uno de nosotros, simplemente que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y hoy quiero hablarte de 3 verdades a través de la vida de Esther que hacen parte del sueño de Dios. La primera, el sueño de Dios siempre ha sido salvar vidas. Acompáñame a Esther, capítulo 7, versículo 3. Dice: entonces la reina Esther respondió: si he hallado gracia, ¿qué halló ella? Ante tus ojos, rey, y si al rey le place, concédeme la vida. Este es mi deseo. Perdona la vida de mi pueblo. Este es mi anhelo. El rey le estaba diciendo a ella que qué quería, que lo que ella quisiera, él se lo iba a dar. Y mira la petición que ella le hace: salva no solo mi vida, sino la vida de todo mi pueblo. Dios no exalta a esta mujer por vanidad. Dios no la lleva al palacio porque era una mujer linda. Dios no lo hace por eso. Ella no halló gracia delante del rey, ni siquiera por lo bella que era ella. Ella halló gracia delante del rey porque tenía un propósito. Y ese propósito que ella tenía, ella lo tenía muy clarito, y era salvar a su pueblo. Y aquí hay 3 cosas que yo quiero que recordemos para continuar con esta historia. La primera: Amán había decretado la destrucción total de todos los judíos. Había una sentencia de muerte sobre todo el pueblo judío, y esa sentencia de muerte ya estaba firmada. Ustedes sabían cómo eran las leyes allá: la muerte o la ley. Ahí no había más tutía. La ley se cumplía porque se cumplía. La sentencia de muerte ya estaba firmada. Humanamente parecía imposible revertirla. Es bueno que tengamos presente eso para poder continuar y entender un poquito la historia de Esther durante este contexto. Si nosotros nos ponemos a analizar la historia de Esther, esta historia no es una historia ni política ni de ciencia ficción. Esto es una historia real, y es una historia que, si le podríamos dar un nombre, podríamos decir que es una historia de urgencia espiritual. ¿Por qué? Porque es una historia que nos revela cómo actúa Dios cuando hay vidas en peligro. Eso es lo que nos está revelando esta historia. Y yo creo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque hoy no vemos edictos reales. Hoy no hay edictos reales, pero hay hogares fracturados. Hay jóvenes confundidos. Hay vidas que están lejos de Dios. ¿Eso es un edicto real? Un edicto real, decretado ¿por quién? Por el rey de las tinieblas. Pero ese edicto está decretado sobre la vida de cada uno de nosotros. El sueño de Dios nunca ha sido una estructura, ni ha sido una posición, ni ha sido un título. El sueño de Dios siempre ha involucrado algo más grande de todo eso, y es las personas. Todo lo que Dios ha hecho ha sido por ti y por mí. Todo. Aún entregar su sangre, aún entregar a su hijo. Todo lo que Él ha hecho ha sido por cada uno de nosotros. Cuando un sueño no toca vidas, ese sueño se queda corto.
Pero cuando un sueño se conecta con el corazón de Dios, adquiere un peso eterno. Eso es lo que sucede. Miren, Esther ya era reina. Esther tenía una posición, tenía comodidad, tenía estabilidad, pero a ella le faltaba algo. ¿Qué era lo que a Esther le faltaba? Le faltaba entender para qué ella estaba allí. Le faltaba entender cuál era la misión para la cual Dios la había posesionado allí. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Dios nos ha posicionado en un sitio y no hemos entendido aún para qué Dios nos tiene posicionados allí donde estamos. Dios soñaba con salvar a su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Usa a Esther para cumplir con esa realidad, para hacer ese sueño realidad. Dios no te posiciona por estatus, Dios te posiciona por misión. Tú tienes que pensar y ver dónde te está posicionando Dios y cuál es la misión que tú tienes para que Dios te tenga en el lugar donde te tiene. Esther pudo haber pensado, no hombre, yo estoy cómoda aquí, esto a mí no me toca, mejor que otro lo haga. Yo ya soy reina, ya yo estoy aquí, ya yo no me tengo que preocupar de nada. Pero Dios envía a Mardoqueo a que le recordara por qué ella estaba allí. Y él le dice, si callas, escúchame bien, iglesia, si callas, yo quiero que tú digas conmigo hoy, no me puedo callar. ¿Sabes qué va a pasar si te callas? Dios igual traerá liberación por otro lado. Y tú que estás callado vas a dejar de recibir la bendición. Eso es lo que va a pasar. Porque Dios por otro lado la va a traer. Si Él es Dios, Él todo lo puede. Y el callado, tómela. Eso es lo que va a pasar. Y esto nos enseña algo poderoso. Dios no se va a detener nunca, ni nunca va a fracasar. Dios no depende de una persona, pero ¿sabes qué? Sí nos da el privilegio a todos de participar en lo que Él está haciendo. Nos da el privilegio. ¿Quieres? ¿Lo tomas? La segunda verdad que hace parte del sueño de Dios es que Dios usa a personas comunes que deciden obedecer su sueño. Acompáñame a Esther, capítulo 4, versículo 16, dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Pero mira esto, mira lo que dice aquí: y si perezco, que perezca. Ella ya estaba convencida, ya ella tenía una convicción propia de para qué ella estaba en ese lugar. Porque fue Mardoqueo quien la hizo caer en cuenta. Es como que cuando tú estás que no sabes y te pegan 2 cachetaditas así. Y te dice, ubícate. Igualito. Él con esa pregunta que le hizo la ubicó. Ella ya sabía por qué estaba allí. Por eso ya a ella no le importaba lo que pudiera pasar de ahí en adelante. Esther no había nacido en un palacio. Ella no tenía título. Ella no tenía poder. Ella no tenía apellido influyente. Esther era una mujer común y corriente, huérfana, sin influencia política, sin poder militar, sin posición heredada, que era lo que pesaba en esa época. Pero tenía algo que Dios buscaba y era un corazón dispuesto a obedecer. Y escúchame bien, el sueño de Dios no ha cambiado. El sueño de Dios sigue siendo las personas.
Y Dios sigue buscando personas común y corrientes como tú y como yo, que tengan solo una característica, que estén dispuestos a obedecerle. Y yo aquí en este punto me voy a detener un poquito. ¿Por qué me voy a detener un poquito? Porque quiero que veamos la obediencia de Esther en 3 momentos claves. El primer momento clave de su obediencia es cuando ella acepta el proceso. En Esther 2:12, yo te lo voy a leer y te voy a tratar de leer un poquito porque no quiero tampoco leerte como muchos versículos que se me vaya a terminar el tiempo. Esther 2:12 dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es 6 meses con óleo y mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Total, estos versículos muestran cómo se tuvo que preparar Esther para ese encuentro con el rey. Ella pasó 12 meses en preparación y durante esos 12 meses ella se sometió a ese proceso. Ay, pastora, pero qué chévere. Estaba en un spa, con aceite, bueno, mejor dicho, disfrutando de todo eso. No, eso no fue así. Tú no sabes lo que podía estar viviendo ella en su interior. Tú no sabes las inseguridades con las que ella estaba allí. Tú no sabes lo que ella había tenido que sufrir y vivir para llegar a ese momento. Tú no sabes los temores de ella, el cansancio. Eran 12 meses preparándose de día y de noche. Todo eso fue parte de un proceso. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos prepara antes de usarnos. Nosotros queremos ser usados, pero no queremos someternos a esa preparación. Y medio nos dicen algo que nos confronta y ay, somos de cristal, nos deshacemos, ya nos vamos de la iglesia. No, es que a mí no me gustó eso que me dijeron. No me gustó. ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que no aceptaste eso que te están diciendo? Mira, nosotros hemos tenido personas que se han ido de la iglesia que porque el pastor ha predicado por la vida de ellos y ni lo conocemos. No es que todo eso que está diciendo me lo está diciendo es por mí. Confróntate. ¿Por qué te lo está diciendo por ti? Nosotros queremos ser usados por Dios, pero no queremos someternos a ser preparados por Él. Y la preparación no es fácil. El ser usado por Dios es fácil. Lo que no es fácil es el proceso que tenemos que pasar para llegar ahí. Eso es lo que no es nada fácil. El segundo momento clave en la obediencia de Esther fue cuando ella está dispuesta a escuchar consejo. Cuando Mardoqueo le hace a ella esa pregunta, y eso está en Esther 4, 13, 14, cuando Mardoqueo le hace la pregunta y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Ella se quedó pensando en eso. Ella no se rebeló, ni le dijo, ay, cállate, ya me vas a venir a decir eso, cállate que yo no te quiero oír. Ella escuchó y discernió lo que Mardoqueo le estaba diciendo. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque es que Dios siempre va a usar personas para guiarnos en nuestro sueño. Lo que pasa es que nosotros a veces nos volvemos quisquillosos. Nos volvemos selectivos para ver de quién recibo yo y de quién no. Y tú no sabes, el que menos te imaginas tiene una palabra para ti que te va a confirmar eso que tú le estás pidiendo a Dios.
Mira, mi pastor dice algo, él siempre dice algo, dice, mira, yo procuro en mi vida portarme bien con todo el mundo y ser querido con todo el mundo, porque yo no sé a qué de esas personas que yo me encuentre en la vida en un futuro la voy a necesitar. ¿Y qué tal que esa persona que yo necesito haya sido yo bien antipático con ella o con él? Uno no tiene que predisponerse con las personas porque Dios sabe a quién utiliza. Miren, yo les voy a confesar algo. Cuando yo comencé a predicar en la iglesia, la gente de la iglesia estaba pendiente a ver quién predicaba el domingo. Y cuando no predicaba el pastor Jean Paul, se iban, ¿verdad, Gerson? Se iban. Y un día les dije, me los voy a fregar. Y le dije, Gerson, venme a buscar en la casa en la camioneta del pastor. Y voy a parquear la camioneta allá en la puerta para que todos los que entren crean que el pastor está predicando. Cuando me encontraban aquí ya estaban presos, ya no se podían ir. La gente es quisquillosa, de verdad. De verdad, ya después que se quedan y reciben la palabra dicen, ay Dios mío, y le piden perdón a Dios, Señor, porque eso era lo que Dios tenía para mí a través de cualquier persona. Entonces Esther fue una mujer que escuchó consejo. Lo tercero donde ella manifestó su obediencia es que ella obedece y lo hace con valentía. Por eso ella dice esa frase que yo les compartí ahora, dice, si perezco, que perezca. Ya ella había tomado fuerza, ya ella había entendido su propósito, ya ella sabía por qué estaba allí. ¿Tú crees que ella no pensaba, caramba, si el mismo Dios que me trajo aquí no es el mismo Dios que me va a respaldar? Yo con esas armas me voy para la guerra. Luego, si perezco, que perezca. Ella lo dijo, entraré a donde el rey. Voy a hacerle mi petición. Si tengo que morir, muero. Pero yo la voy a hacer. Esther nunca actuó por su comodidad. Ella todo lo hizo en obediencia. ¿Sabes una cosa? El sueño de Dios no depende de una sola persona. El sueño de Dios depende de personas con una característica, de personas disponibles. Oye, Luífer, ¿tú por qué me estás pasando un punto ahí si yo tengo aquí que 5 minutos? Me estás pasando unos ceros ahí. No te digo, me lo ponen ahí. Dios mío. Dios no necesita ni Él está buscando gente perfecta. Él lo que está buscando es personas obedientes. Dios no escogió a Esther porque fuera linda, porque fuera extraordinaria, porque estuviera preparada. Él la escogió porque era una mujer que estaba dispuesta a obedecerle. La tercera verdad, para que Luífer ya quede tranquila, eran 3, Luífer. La tercera verdad que hace parte del sueño de Dios es que cuando abrazas el sueño de Dios, Dios bendice a los tuyos. Acompáñame al libro de Esther, capítulo 8, versículos 16 y 17 dice, y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Repite conmigo, luz, alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Cuando el sueño de Dios gobierna, nuestra historia cambia. Esther no entró a ese palacio para cumplir un sueño personal, entró para cumplir una asignación divina. Ella arriesgó su vida, pero a cambio de eso cambió su destino.
Un nuevo destino alcanzó a Esther, no solo para ella, sino para su familia. Y ese destino alcanzó aún a sus generaciones. Y el resultado de eso no fue solo salvación, fue alegría, fue honra y fue expansión para todo el pueblo. Mira todo lo que pasó por la obediencia de Esther. El decreto de muerte fue anulado, Mardoqueo fue exaltado, los judíos fueron protegidos, el enemigo fue derrotado. Y además se estableció una fiesta que se conoce hasta el día de hoy como la fiesta de Purim, como memoria de esa victoria. Esther no solo salvó su vida, salvó a su familia, salvó a su nación y salvó a sus generaciones. Porque cuando tú, amada iglesia, abrazas el sueño de Dios, Dios solo no cubre tu casa, Dios cubre a tu familia, Dios guarda tu linaje y Dios escribe una nueva historia de victoria. Mira lo que dice el libro de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué será añadido? No dice algunas cosas, dice todas las cosas. Cuando tú estás dispuesto a ser un instrumento para que el sueño de Dios se cumpla, prepárate, porque no algunos sueños tuyos van a ser cumplidos, todos. Dice la palabra, todos los sueños se van a cumplir. Y ya para terminar, yo quiero decirte algo. El sueño de Dios no ha cambiado aún. El sueño de Dios sigue siendo el mismo. Y a lo largo de la historia, Dios ha estado buscando hombres y mujeres que se alineen con ese sueño. Personas que estén dispuestas a ser instrumentos en sus manos, aunque les cueste. Aunque tengan que salir de la zona de comodidad, aunque sientan miedo e inseguridad. Porque hoy es un día, amada casa del Rey Santa Marta, donde el cielo te está haciendo a ti una pregunta. Y vuelve y te hace la misma pregunta que le hizo Mardoqueo a Esther. Y si para esta hora llegaste donde estás, amada iglesia, y si para esta hora llegaste donde estás, tu respuesta no puede ser el silencio. Tu respuesta no puede ser la indiferencia. Tu respuesta no puede ser el miedo. Nuestra respuesta debe ser la respuesta que está en Isaías 6:8. ¿Sabes cuál es esa respuesta? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa va a ser nuestra respuesta. Y yo quiero pedirte que si me puedes prestar atención un momentico a las pantallas, porque yo quiero que veamos un video. My goal is when he comes back, that he says, well done, servant. My goal is when he comes back that he says, like Jeremy, I gave you money. I gave you friends, connection. I gave you a wife. I gave you fame. I gave you family. I gave you resources, all that. What did you do for me? Not for yourself, not to buy you clothes, what did you do for me? What did you do with your financial? What did you do with your finances? Did you just build estates? What did you use it? What did you use for me? And all those questions, when you ask that, then you realize that basically I've been living for myself, and that's not sacrificing yourself daily. Understand what I mean? So my goal is that when he comes back, that he tells me, well done, good servant, and that I go on with him into eternity. That's my goal. Yo quiero pedirte que allí donde estés te pongas de pie. Buen siervo fiel. Este hombre que acabamos de ver en el video es un futbolista que estuvo en las grandes ligas del fútbol americano. Él tiene un nombre, pero yo no lo voy a decir. ¿Por qué? Ustedes saben cómo yo soy para el inglés y yo no voy a para que den vergüenza. Y da igual cómo se llame. Un hombre al cual
Dios le había dado todo. Era famoso. Le había dado riquezas. Y llega un momento de su vida donde él se hace esa pregunta: ¿y qué he hecho yo para ti con todo lo que tú me has dado? Iglesia, esa es la misma pregunta que Dios tiene para ti hoy. Dios te dio dones, Dios te dio talentos, Dios te ha dado sueños. Pero ¿cómo voy a conectar yo todo lo que tú me diste con el sueño eterno de Dios? Hoy es un día para que con valentía tú allí donde estás puedas cerrar tus ojos y decirle al Señor: Señor, heme aquí. Envíame a mí para haber cumplido tu sueño. Úsame, Señor, como usaste a Esther. Colócame en el lugar donde tú quieres, pero no me dejes fuera de tu propósito. Quiero escuchar de ti esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero vivir gozoso, Señor, pero gozoso por ser un instrumento para poder cumplir tus sueños. Señor, yo te pido que tú levantes una generación que abrace tu sueño y que diga: aunque tenga miedo, yo voy a obedecerte. Aunque sienta que no soy capaz de hacerlo, yo lo voy a hacer. Porque yo quiero ver vidas salvadas. Porque yo quiero ver un país transformado y rendido a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Pero al fin llegué. Creo que se lo podemos dar mejor a Él. Gracias a nuestra pastora. Levanta tu mano ahí. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Sin entender que a esta hora he llegado, a este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, y para esta hora he llegado, para he buscado que entre sus planes para hoy me encontré. A ti que estás en casa, sé que Dios te ha hablado contundentemente y sé que hoy ha reafirmado tu corazón. Sé que hoy, así como Mardoqueo le dijo a Esther y la ubicó en su lugar, hoy el Señor con esta palabra te ha dicho: ubícate en tu lugar, porque con propósito eterno te he puesto sobre la tierra. Que Dios te bendiga a ti que estás en casa. Que Dios te protege, te guarda y te multiplica en todo. Gracias por estar ahí. Que Dios te bendiga grandemente.